Maravilloso Señor, te adoramos, te cantamos a ti, Jesús. Venció el pecado, venció a la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende. Es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Por lo que hiciste allí. Oh, 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 oh. Amado Jesús. Hoy, mi Señor, oro. Díselo conmigo. Señor, oro. Pidiéndote. Háblame, Dios mío. Enséñame, bendito Dios. Dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu palabra. Y fortaléceme para vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Y juntos decimos: avivamiento viene de la palabra avivar. Y avivar es como cuando ustedes tienen una fogata o una chimenea, cualquier fuego,
y ven que se está apagando y entonces le echan aire, oxígeno, para avivar el fuego. Cuando la Biblia nos habla de avivar, nos habla de vida. Avivar significa dar vida otra vez. Avivar algo que se está apagando, que se está muriendo. Y aquí estamos hablando de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Dios ha hecho milagros personales en cada uno. Avivada esa vida espiritual. Pero cuando se necesita avivar el fuego es porque se está apagando. A veces la vida espiritual de un creyente puede estarse apagando. Y la semana pasada vimos que es imposible ser cristiano sin Jesús. ¿Qué dice esa iglesia? Sin Jesús no se puede ser cristiano. Se muere. Esa vida espiritual empieza a decaer y a morir lenta y sutilmente. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, tenemos también que ir al Antiguo Testamento. Porque si bien el Antiguo Testamento nos habla de Israel, hay en esta jornada espiritual nuestra, en esta vida, en esta secuencia de días, de semanas, de años, tenemos diferentes momentos en nuestra vida. Y teniendo en cuenta que avivar es dar vida y hablamos de vida espiritual, vayamos todos en nuestras Biblias al libro de Habacuc, Antiguo Testamento. Habacuc está después de Abdías, después de Miqueas. Si no les ayudan mucho esto, está después de Daniel. Y Daniel está después de Ezequiel y Jeremías e Isaías. Entonces ahí les estoy dando alguna referencia. Habacuc, capítulo 3. Capítulo 3. Dice en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. De la misericordia. El profeta había escuchado la voz de Dios. Oí tu palabra y temí. Este temor es reverencia a Dios. Es respeto a Dios. Cuando se pierde el respeto a Dios o nunca se aprendió la reverencia a Dios, nunca se tiene temor. Y el temor de Dios nos lleva a respetarlo, a decir Dios mío y a tener conciencia de nuestro pecado. Cantábamos: Santo, santo, santo eres tú, mi Dios. Santidad es ausencia de pecado. En el tiempo del profeta Habacuc, él hablaba profecía de parte de Dios. Pero el reino de Judá, que era parte de Israel, el reino se había dividido en dos. En todo caso, vivía un tiempo que es contrario al avivamiento. Era un tiempo de decadencia espiritual, en la que ellos hacían lo que querían y decían: somos el pueblo de Dios. Sin embargo, no tenían en cuenta a Dios, ni tenían en cuenta sus mandamientos, ni su santidad. Y decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Había habido antes un rey, Josías, quien había nuevamente enseñado la palabra de Dios al pueblo de Israel, porque su pueblo se olvidaba de Dios y se olvidaba de su palabra y empezaban a vivir como ellos querían y seguían diciendo: somos pueblo de Dios. Cuando el profeta hablaba, ya se habían olvidado de lo que había hecho el rey Josías
Y habían venido reyes que hacían lo que ellos querían, sin tener en cuenta para nada a Dios. Tiempos difíciles, en los que los enemigos de Israel se engrandecían, e Israel vivía en medio de temor, bajo la amenaza de la invasión del enemigo. Tiempos muy difíciles. Y el profeta Habacuc dice, oí la palabra de Dios y temí. El temor de Dios nos lleva a querer vivir en santidad, en buscar la santidad. Ahora, cuando hablamos de avivamiento, hablamos de vida, de avivar, y el profeta ora y le dice, Señor, aviva tu obra en medio de los pueblos y en medio de los tiempos, Es decir, Dios mío, yo sé que este pueblo te está ofendiendo, pero te pido, Señor, aviva tu obra. No dejes de obrar en este pueblo. No te olvides, Señor, Dios de nosotros, y dejes de obrar a través de los tiempos. Y el profeta oró por ti y por mí a través de los tiempos. Sin saberlo, oró aún por nosotros que no somos judíos. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Cuando uno se encuentra con Dios y se da cuenta de su santidad y de que también hay la justicia y la ira de Dios, teme. Y dice, Señor, perdóname aún de lo más mínimo. Ahora, cuando hablamos de vida, estamos hablando de respirar. ¿Puedes respirar? Buenas noticias, estás vivo. Los muertos no respiran. Pero esto es una vida física. Estamos hablando de vida espiritual. Es respirar, es florecer. ¿Cuándo viste a un tronco seco, un árbol muerto florecer? Nunca florece. Florece el que está vivo. Es gozar de la vida, gozar de lo que Dios le da a uno. Eso es vida, es no morir, morir y vivir son dos cosas diferentes. Di conmigo, morir, vivir, con las manos. Vivir, otra vez. No se puede hacer las dos cosas a la vez, porque son opuestos. Y cuando el profeta dice, aviva tu obra, es, Señor, que no se detenga, que no termine. Sigue tú obrando, mi Señor, a través de los tiempos. Y en nuestra jornada espiritual hay muchos momentos. Hay momentos de alegrías y hay momentos también de grandes tristezas. Hay momentos de batallas, de derrotas. También hay momentos de victorias. Hay momentos de necesidad y hay momentos de estar satisfechos. Diferentes momentos. Pero nuestras fuerzas son renovadas en cualquier momento que estemos viviendo hoy. En el primer servicio me refería a una hermana que está viviendo una batalla muy fuerte, está en tiempo de batalla. Pero cuando uno habla con ella, te ministra tu corazón. Y aún hermanos en Cristo le dicen, ¿cómo puedes estar con tremendo problema, hablando así de Dios y con tanta paz? Es que hay vida aquí adentro. Hay vida. Y cuando hay vida, no importa lo que estemos viviendo acá, hay vida aquí adentro. Vida que viene de Dios,
fortaleza que viene de Dios, paz que viene de Dios. Es en Él que tenemos esta fortaleza, esta paz, esta vida. Es en Cristo. Estar en Cristo. En Él tenemos paz, en Él tenemos fuerza, en Él tenemos todo lo necesario para pasar por los diferentes momentos en esta jornada espiritual. Hay momentos también de desierto, pero hay que saber estar en el desierto, hay que saber pelear las batallas, hay que estar en Él en todo momento. Vida de Él en nosotros. El mismo profeta Habacuc en el capítulo 2, prestemos mucha atención lo que dice Habacuc 2 en adelante. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos la visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Salvación, salvación, salvación. Él quiere el cielo para nosotros, salvación. Quiere que estemos con Él la eternidad. Pero el alma que no es recta, ¿qué pasa? ¿Leímos? ¿Qué pasa? Fuerte. Se enorgullece. La soberbia, el orgullo empieza a anidar allí. La vida y la muerte no pueden estar juntos, porque hay vida o hay muerte. Y el pecado siempre ha producido muerte. En Génesis Dios le dijo a Adán, si pecares, si comieras del árbol, morirás. Morirás. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Dios ya no estaba con ellos, ya no había una relación con ellos. Fueron echados del jardín del Edén. Eso es muerte espiritual. El pecado siempre trae muerte. En esta jornada espiritual que nosotros estamos viviendo, si permitimos pecado de cualquier índole, traerá muerte. Vivir, morir. Vivir, morir. Y así como el pueblo de Israel decía, somos el pueblo de Dios, hay quienes dicen, soy cristiano. Y está muerto. Está muriendo espiritualmente porque cree que puede ser cristiano pecando a la vez. Es imposible. Le queda solo el nombre, el título, cristiano. Pero un cristiano es alguien que tiene vida, no alguien que está muerto, sino vida. Cuando el Señor dice, y lo leemos otra vez, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y el orgullo es pecado. Ofende a Dios la soberbia. Y entonces ocurren cosas como los esposos, los padres y los hijos. Son cristianos. Pero el esposo dentro de su corazón o la esposa dentro de su corazón, él piensa y murmura y refunfuña dentro de su corazón.
De repente su boca puede decir, sí, mi amor, como tú digas. Pero aquí adentro, ay, esta mujer está loca, pues. No se puede con una mujer así. Eso Dios lo escucha. Eso Dios lo escucha y le ofende. Profundamente es pecado. Pensamientos. Quizás esos pensamientos quedaron sin que salga por la boca, pero ofende a Dios y el pecado siempre trae muerte. Si pecaras, ciertamente morirás, dice el Señor. Cualquier pecado. Los hijos, papá, mamá, ay, este viejo ya va otra vez. Ya pues, el sermón. Ya, que hable. ¿A qué hora acaba? Chicos, cuidado. Eso Dios lo ve, aunque no lo digas. Él conoce nuestros pensamientos, escucha nuestros pensamientos y las actitudes de nuestros corazones. Aún niños. Ay, ¿por qué no se muere? De sus padres. ¿Fuimos chicos una vez o no? Pecado en el corazón de los niños trae muerte. En el corazón de los adolescentes trae muerte. No lo dijeron, pero está allí. Y muchas veces es como que viéramos el pecado, ay, yo no tomo, yo no fumo, yo no esto. Ay, ya, estoy bien. Y aquí, lleno de pecado. ¿Qué diremos de los maestros? Está hablando el maestro, sea en el colegio, la universidad, lo que sea. Y esa es la actitud. Y viene y te dice, oh. Eso ofende a Dios. No es un chiste, no es una gracia. Ofende a Dios. Porque un cristiano sabe respetar las autoridades. Eso fue lo que el Señor nos ha mandado hacer. Cuidado, hijos que tienen padres ancianos. Ay, qué fastidio. Ya no sabe ni comer. Todo derrama acá. Escúchame. ¿Acaso no fueron las manos de esa madre o padre ancianos tuyos que te dieron de comer cuando tú no sabías comer? Dios nos libre. Dios nos libre. Dios ve nuestros corazones. Tienes un padre, una madre anciana, enfermo, debilitado y está abandonado. No sabe si va a comer o no va a comer. Angustiado por qué comerá al día siguiente. Ponte a cuentas con el Dios vivo. Tienes abuelos. Agrada al Señor amándolos de verdad. Padres nuestros que les faltan sus medicinas y no hay nadie que vele por ellos. Eso ocurre. Ay, no, qué pesado otra vez. No, anda, papá, ¿qué necesitas? Mamá, déjame ver qué necesitas. El hijo que honra a sus padres tiene bendición de Dios. Pero ofende a Dios el que se olvida de ellos y los deja allí, que ellos se las arreglen. Y cualquier cosa que nos hayan hecho, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? Perdonemos cualquier cosa que nos hayan hecho. Cuidado, mis hermanos, porque aún en la iglesia, hermano con hermano, ay, ya viene me roba la paz cada vez que lo veo. No es gracioso, ofende a Dios y trae muerte. Trae muerte. La Biblia nos enseña esto. En el libro de Éxodo, Dios dijo, ciertamente morirás. Y murieron. Primero espiritualmente murieron, fueron arrojados del jardín del Edén. Arrojados de la presencia de Dios.
porque la santidad y el pecado no pueden estar juntos. Dios les amaba, pero es como poner un imán del mismo polo juntos. No puedes juntarlos. O es como el agua y el aceite, no lo puedes juntar. El pecado con la santidad de Dios no puede estar cerca, no puede estar junto. Veamos lo que le sucedió a Israel. Después vamos al libro de Éxodo. Después que Dios con grandes milagros los sacó de la esclavitud de Egipto. Y cuando leemos esclavitud, recordemos que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y Dios nos sacó de esa esclavitud por medio de Jesucristo. El Antiguo Testamento es la historia de Israel, pero es nuestra historia también. Para ellos fue una jornada física, viaje físico, pero para nosotros es espiritual. Es para mí lo que leo en la Biblia. Temblemos cuando Dios habla. Escuché la palabra de Dios y temí. El temor de Dios nos lleva a sacar de nuestra vida todo lo que ofende a Dios. Éxodo 15, 24. Dios los sacó con grandes milagros después de haberlos librado de la muerte en las plagas en Egipto. Éxodo 15, 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber? A ver, pues Moisés, porque habían llegado a un punto en que encontraron agua, pero las aguas eran amargas. No podían saciar su sed. Aguas amargas. Y murmuraron. ¿Qué es la murmuración? ¿Por qué ofende tanto a Dios? Murmurar es quejarse, lamentarse de alguien. Moisés, mira pues lo que ha hecho. ¿A dónde nos ha venido a traer? Ahora nos vamos a morir toditos acá. Ofendió a Dios. Murmurar en el corazón ofende a Dios. El Señor nos libre de vivir insatisfechos. Y cuando ellos murmuraban de aquel hombre que Dios le había encargado el pueblo de Israel y le había encargado que viera por ellos, y murmuraban en sus corazones y con sus bocas también, Dios era ofendido. Y cada vez que lo hicieron, ustedes lo pueden leer en casa, vino mortandad al pueblo. Hubo quienes murieron. Números 11:1 vuelve a ocurrir otra vez. Muchas veces ellos murmuraron de Moisés, se quejaban, estaban insatisfechos, fastidiados, se iban amargando también. 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Esto es grave. Escuché la palabra de Jehová y temí. Temor venga a nosotros. Ellos se quejaron, murmuraron y vino mortandad al pueblo. Y a pesar que se iban contra Moisés, Moisés salía corriendo: Dios mío, misericordia. Y solo porque Moisés clamaba misericordia, cesaba la mortandad. Morir, vivir. No podemos tener las dos cosas juntas.
le pasó a Israel y pasa el día de hoy también. En Números 16 encontramos que un señor que se llamaba Coré había empezado a murmurar, a quejarse de Moisés y de Aarón. Y el pueblo, uno escuchaba, el otro escuchaba. Ven, te voy a contar. ¿Sabes que Moisés hacía así? Y Aarón también, no solo Moisés. Sí, imagínate. Murmurando, chismeando, quejándose. Gente se le juntó porque él fue y le contó al otro. Y él le contó al otro, y al otro, y al otro. Al final, después de un tiempo, había gente que se había reunido alrededor de Coré. Ustedes lo pueden leer. Y a Dios le ofendió por lo que habían hecho. Y mandó decir que se separen los que están con Coré. Y ustedes pónganse más allá. Di conmigo, vivir, morir. Vivir, morir. Las dos cosas juntas no pueden estar. Coré se fue con los que estaban de acuerdo con él. La tierra se abrió y los tragó. Muerte. El pecado nunca va a producir vida. Jamás va a producir vida. Siempre produce muerte. La muerte espiritual se empieza a dar y a notar cuando, ay, qué flojera, está nublado. No, hoy día me quedo en mi camita. Me contaron de que una jovencita le decía a su papá, papá, vamos al servicio. El papá le decía, ay, tengo sueño. Pero papá, vamos al servicio, estoy cansado. Y la jovencita, quizás de la edad de ustedes, tuvo palabra fuerte para su papá, de exhortación. Aún así el papá se quedó en cama. ¿Qué estoy diciendo? Que ya no tienes nada de ganas de las cosas de Dios. Empieza a morir esa vida espiritual. Empieza a desfallecer. Viene ese aletargamiento espiritual. Habacuc vivió en un tiempo de decadencia espiritual. Ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de estudiar. No tengo tiempo de estudiar. Pero es que hay la palabra de Dios. No, ya no quiero estudiar. Queja y queja y queja. En Números 11 la queja era, queremos comer carne. Carne queremos. Dios mío, todos los días comían maná que llovía del cielo. No había que ir a hacer las compras, no había que cocinar, no había que trabajar para comer, ni sembrar, ni cosechar. Llovía del cielo la bendición de Dios. Pero nosotros queremos carne, insatisfechos con lo que Dios da. Cuidado, iglesia, porque muchos ponen su mirada que lo que significa bendición de Dios son los bienes materiales. ¿Acaso Dios ya no nos dio todo? Ya nos dio todo. Recordemos la enseñanza, Saúl, el hombre que recibió bendiciones de Dios. Todo lo despreció, no era suficiente. Y se alejó de Dios. No obedecía. Cada vez que desobedecemos a Dios, algo de muerte espiritual viene a la vida. Queremos avivamiento. Si queremos avivamiento, escúchame, no es posible junto con el pecado. Quiero avivamiento espiritual, avívame, Dios mío.
pero no has perdonado a alguien. ¿Cómo? Imposible. Estás robándole al Señor. Imposible. Estás mintiendo, quejándote de tu esposo, de tus padres. Imposible. Santidad. Cercanía de Dios requiere santidad. ¿Quieres estar cerca de Dios, a los pies de Jesús? Solamente es posible en santidad, con temor de Dios, buscando a Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Iglesia, queremos avivamiento. Entonces limpiemos nuestras vidas. Desde las intenciones del corazón, las motivaciones del corazón, las actitudes. Las actitudes. Esposos, esposas, hijos. ¿Cuál es tu actitud con tu jefe? Ay, ya está este pesado otra vez. No tengo ganas de ir a la oficina porque con solo verle la cara de esto y del otro, ya me da ganas de renunciar. Eso lo escucha Dios, aunque tú no se lo digas a nadie. Sales y ves a la vecina. ¿Cómo? Avivamiento. ¿Cómo? Eso es muerte. O aquí entre nosotros, no me saludó. ¿Me saludó o no me saludó? Seguro no me saludó por esto, por el otro. Dios mío, ¿cómo tendremos avivamiento personal? Y el avivamiento personal de cada uno produce avivamiento en la iglesia. Porque es la suma de unos y de otros. Es la suma. Decidimos nosotros si vivir o morir. Vivir o morir. Habacuc escribió las profecías 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Y ese pueblo fue terco, no escuchó. Y en el año 586 antes de Cristo, 4 años después que Habacuc había hablado, los enemigos invadieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y fueron llevados cautivos. Fuerte, ¿no? No nos dice la Biblia dónde estaba Habacuc en ese momento, pero si estaba vivo, yo les puedo decir que estaba llorando. Al igual que Isaías, Jeremías, cada uno de ellos lloraba por lo que vendría. Porque amándolos Dios serían destruidos. No porque Dios les mandara la destrucción, sino por la sencilla razón que cuando no obedecemos, entonces viene muerte. Si desobedecieres, si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. No llamemos bueno a lo malo y malo a lo bueno, ni pongamos lo dulce por amargo, ni lo amargo por dulce. Cuidémonos en nuestras casas. ¿Qué hacemos? Yo tengo sumo cuidado. Sumo cuidado. Yo no veo nada en televisión que tenga que hacer con adulterio, con fornicación, tampoco en el cine. Si no voy a ver a Walt Disney es muy diferente, muy raro que yo vea algo. La fornicación ofende a Dios. ¿Qué hago yo ahí sentada, aprobando? En televisión, homosexuales, de ninguna manera los veo. No porque los desprecie, sino porque amándolos Dios, ellos han decidido por la maldad y el pecado y no lo puedo aprobar. No lo puedo aprobar. Con verlo y sentarme allí, todavía popcorn y todo, y ahí
estoy aprobando. Esta persona está bien. No, no está bien, está ofendiendo a Dios. Dios dice que es pecado. Nosotros podemos decir otra cosa, Dios nos libre. Y por lo que estoy diciendo, en otros países me mandarían a la cárcel. No vivo allá, pero si viviera allá, bueno, me voy a la cárcel, pero lo digo. Porque Dios nunca aprobará ningún pecado. No solamente el homosexualismo, el lesbianismo, ningún pecado lo estamos viendo. Ni siquiera en los pensamientos. No es que rechaza a Dios porque no ama, sino que la santidad y el pecado no pueden estar juntos. Así funciona y así nos enseña la Biblia. Cuando Babilonia entró a Jerusalén y la destruyó también el templo. Y el pueblo de Dios fueron humillados por sus enemigos. Humillados. Es mejor humillarse delante de Dios voluntariamente que ser humillado públicamente. Lo repito. Es mejor humillarse delante de Dios voluntariamente que ser humillado públicamente. Examina mi corazón, Dios. Dios mío, aviva tu obra en mí, decimos. Pero ¿cómo lo harás si hay también pecado? Al ser humillado por sus enemigos, Israel cayó en esclavitud nuevamente. Aún al rey lo sacaron humillado y se lo llevaron a Babilonia. Tierra de pecado, tierra de idolatría, tierra de paganismo. Allí fueron llevados. Recién acabamos de estar viendo a Saúl. ¿Acaso no fue que Saúl empezó a ser atormentado por demonios? Sí existen. Lo atormentaban. Un hijo de Dios tiene paz. Vives en angustia, vives en preocupaciones, vives aquí adentro de una forma que no hay gozo ni paz. Eso es ausencia de Dios y ausencia de vida. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ya, Señor, ¿dónde está el contante y sonante acá? Abundancia que nadie puede dar. Podemos no tener dinero, pero Dios siempre nos da de comer y donde dormir, y con eso estén satisfechos, dice la palabra. Pero no. Pero muchas veces no es así. Yo quiero más. Nos ha sido dado maná. ¿Maná? No tengo tiempo. ¿Qué no tienen otro horario? Porque yo en ese horario estudiar la Biblia no puedo. Escúchame. Se deja de congregar, se deja de estudiar la palabra de Dios, se deja de servir a Dios. Muerte, muerte. ¿Estamos haciendo el plan diario? ¿Alguien lo está haciendo conmigo, tratando? Alguien dirá, no, yo ya lo leí, ya hace 10 años estudié la palabra de Dios. ¿Y por qué comes todos los días entonces? Si ya comiste hace 10 años. La vida espiritual hay que alimentarla. Maná del cielo para cada uno de nosotros. Alimento espiritual. Pero esa vida abundante, ¿la estamos viviendo? Cuando no hay esa vida abundante, vida que es de adentro hacia afuera,
es notorio. La gente se te acerca. ¿Qué tienes tú? Quiero tener lo que tú tienes. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Alguien semi-muerto va a hablarle a alguien de la vida. Y el otro dice, un muerto hablando a otro muerto. No da vida. ¿Sabe por qué? En Mateo 18 tenemos una parábola que contó el Señor. No vamos a ir ahí, préstame atención. El rey había perdonado una deuda a uno de sus siervos. Cuando este siervo salió ya perdonado de la deuda por el rey, se encontró con uno de sus consiervos, el cual le tenía una deuda pequeña, comparada con la deuda que él tenía con el rey. Y no quiso perdonar. Inmediatamente lo que ocurrió es que sus verdugos vinieron a torturarlo. Así como Israel por causa de su pecado cayó en esclavitud y Saúl era atormentado por demonios, igualito. Cuando en nuestra jornada espiritual vamos pecando, más tarde o más temprano se pierde toda la paz y se vive en angustia y en gran necesidad espiritual. Pero al estar en pecado no se puede acercar al que es 3 veces santo. La santidad, mis hermanos, conviene a su casa. Si decimos que somos cristianos, seamos cristianos de verdad. Un cristiano no vive ofendiendo a Dios, no vive mintiendo, no vive en enemistades, no vive en quejas, en reclamos contra uno, con el otro, contra el otro. Eso no es cristianismo, porque cristianismo es incluso amar sinceramente a los enemigos. Avivamiento personal viene después del arrepentimiento genuino y verdadero. Veamos qué hacemos en casa. ¿Qué pensamientos hay en nuestra mente, en nuestro corazón? Y dejemos que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y procedamos a genuino arrepentimiento. Oremos. Cada uno en su lugar hable con el Señor, porque cada uno sabe la condición de su corazón. Jesús. Amado Dios, si en tu corazón ha habido reclamo, en primer lugar contra Dios, Dios ya lo sabe. Habla al Señor al respecto de ello. Perdón, Dios mío. Apelamos a tu misericordia, mi Señor, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, toda actitud de corazón contra alguien, háblalo con el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Todo lo que a ti te ofende, mi Señor, muéstranos, mi Dios, para arrepentirnos. Todo lo que a ti, mi Señor, te entristece, muéstranos, mi Señor. Y venga a nosotros espíritu de humildad para humillarnos delante de ti y decirte: Señor, no quiero esconder mi pecado, ni tampoco, mi Señor, justificarlo, ni darte excusas, sino sencillamente con humildad pedirte perdón. Trae a memoria, mi Señor, todo pensamiento, toda motivación, toda cosa escondida en el corazón. Mi Señor, tráelo a memoria y redargúyenos, mi Señor. Porque tú eres aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia.
Líbranos, mi Señor, de engañarnos a nosotros mismos, pensando que estamos bien. Oh, sí, Señor. El Señor veía cuando en Israel se hacían los ritos religiosos con mala intención o con mal sentimiento, el sentimiento de qué pesado es esto. Si alguna vez pensaste en tu corazón, qué pesado me es servir al Señor en tal o en cual cosa, habla con el Señor. Me es pesado, mi Señor. Tú no dijiste qué pesado tener que ir a la cruz, qué aburrido tener que ir a la cruz. Y Señor, ¿cómo te serviríamos con un corazón que no es recto delante de ti? Líbranos de la soberbia, mi Señor, porque el alma que no es recta se enorgullece. Mi Dios, en el nombre de Jesús, perdónanos por las veces que te hemos servido, no con agrado. Perdónanos por decir, Señor, y el Señor me muestra, estoy cansado, estoy cansado. Mi Dios, ¿acaso nos estaremos cansando con alguna otra cosa más que ya no te queremos servir, aduciendo cansancio? Dios mío, líbranos, porque el servirte es un alto honor, honor inmenso, mi Señor. Hoy te pedimos perdón, mi Señor. Sigamos orando. Y yo quiero dirigirme a quienes han venido por primera vez esta mañana. Sigamos orando. Dios, en su gran misericordia, vio que toda la raza humana estaba muerta, muerta en sus pecados, y que nunca más un ser humano podría acercarse a Él. Nos dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Si hoy te das cuenta que necesitas de esa vida, que hay un vacío inmenso en tu corazón, Jesús, te cuento, nació de una virgen. Siendo Dios, se hizo carne, se hizo ser humano. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, por cada ser humano, para que no muera eternamente, no vaya al infierno. Lo envió, nació Él de una virgen y murió y nunca hubiera pecado. Y recibió el castigo que cada ser humano merece. Lo recibió Él, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hoy quieres tú que Jesús quite tu pecado, lo borre, y crees con tu corazón que Él es Dios que murió por ti, entonces ora conmigo en voz alta. Ora conmigo. Dios mío, hoy te pido perdón porque te he ofendido. He pecado contra ti muchas veces. Perdóname, mi Señor. Hoy me acerco arrepentido. Quiero, Señor, limpiar mi vida y vivirla para ti. Gracias, Señor Jesús, porque moriste por mí en la cruz. Gracias por recibir el castigo que yo merezco, mi Señor. Hoy, Dios mío, abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor
y como mi único Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Quiero vivirla para ti de aquí en adelante. Enséñame, mi Señor. Instrúyeme y guíame cada día de mi vida. Y dame las fuerzas para obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.